Ya. Bienvenidos, muy buena noche. Tenemos otra sesión del grupo Marcos Escudero, de Diálogos Marcos Escudero, que es un espacio plural para el debate político, económico, cultural sobre el país, en el que tratamos de establecer y iluminarnos con algunas acciones. Esta vez vamos a comentar las reformas del expresidente Gonzalo Sánchez Lozada, en qué consistieron, cuál fue su impacto económico, tienen alguna vigencia aún, qué podemos aprender de experiencia, con una primera intervención de 15 minutos de don Guillermo Prado, autor, del libro Goni, un presidente incomprendido de reciente aparición, y que será comentado por Javier Torres Goitia, médico pediatra, fue ministro de Salud, el último ministro de Salud del presidente Gonzalo Sánchez Lozada, y en las complejas jornadas de octubre del 2003 fue vocero de ese régimen. Y don Juan Antonio Morales, economista, conocido por todos nosotros, el presidente del Banco Central de Bolivia, que tiene una visión muy rica acerca de ese proceso, que también nos permitirá tener una visión más amplia de aquel, y ver que hay factores, que si pueden haber factores permanentes o vigentes hasta ahora, y ayudarnos justamente en esta sesión. Voy a ceder la palabra a Guillermo Prado, que es el autor del libro que comentamos, economista, y que se ha dado un largo trabajo para esta edición, y que le pido nos comente fundamentalmente, yo creo, parte de las reformas, que es lo que en este momento estamos necesitados en el país. Bienvenidos y adelante. Guillermo, Sí, eh, Guillermo, adelante. muy buenas noches, muchas gracias por este espacio. Es un honor compartir con ustedes y bueno, voy a expresar un poco el trabajo de Goni, pero empezando de un poquito antes, porque les digo que antes de iniciar cualquier reflexión sobre Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada, Sánchez Bustamante, Goni, es indispensable situarlo en el quehacer histórico, político y económico de Bolivia. Su figura no es la de un político convencional, es el resultado de una formación intelectual profunda, un instinto empresarial probado y una praxis política forjada en el conflicto. La modernización y la urgencia de transformar un país que por décadas vive atrapado entre crisis cíclicas, populismo y estancamiento estructural. En primer lugar, Goni es un filósofo, es decir, un intelectual de su tiempo que se interroga a sí mismo y problematiza la realidad, que cuestiona, reflexiona y debate desde una mirada crítica. Esa aptitud filosófica alimentó siempre su capacidad de pensar Bolivia desde una perspectiva no convencional. En segundo lugar, es un empresario. En 1962 funda Consur S.A., una empresa minera mediana que dirige con notable solvencia y convierte a Goni en uno de los empresarios más exitosos del país. En esta actividad desarrolla de manera práctica una comprensión del mercado, del riesgo, de la inversión y de la eficiencia, herramientas que luego trasladaría al espacio público. En tercer lugar, el filósofo empresario da paso al político. Cuando en 1979 se postula al Parlamento para ser diputado del MNR en representación de Cochabamba, en 1985 sería elegido senador del MNR por Cochabamba. En ambos espacios actúa con solvencia y visión estratégica, representando intereses ciudadanos y anticipando líneas de reforma que años después los convertiría en realidad. Los tres talentos, la reflexión del filósofo, la visión del empresario y la acción del político, convierten a Goni en uno de los líderes emergentes más importantes del MNR de la post-revolución. Es fundamental recordar que el MNR
Tras el decreto 21060 del 29 de agosto de 1985, abandona definitivamente su raíz populista y estatista. El país ingresa a un nuevo modelo económico que se basa en el mercado, en la disciplina fiscal y la reducción del Estado. En este escenario, Goni adquiere gran notoriedad pública. Goni es el arquitecto de la estabilización de 1985-1989. El 22 de enero de 1986, Víctor Paz Estenssoro nombra a Goni como ministro de Planeamiento y Coordinación, función equivalente al zar de la economía. Goni reemplaza a Guillermo Bedregal, quien al renunciar proponía un incremento salarial del 50%, que de hacerse realidad habría destruido el plan de estabilización y reactivado la hiperinflación. Su llegada no solamente evita ese riesgo, sino que consolida la aplicación del Decreto Supremo 21060 que contiene la nueva política económica. Desde el primer día demuestra capacidades que exceden el rol ministerial tradicional. Es un reformista decidido, liberal moderno, progresista en el sentido institucional. Entiende que Bolivia necesita un Estado más pequeño, profesional y eficiente. Su mirada técnica se nutre además de su articulación con Jeffrey Sachs, asesor del gobierno, con quien coordina momentos críticos como el riesgo de retorno de la hiperinflación al terminar el primer año de la gestión de Paz Estenssoro. Como ministro se convierte en un defensor aguerrido de la NPE y del nuevo modelo económico. Y sobre todo, impulsa una de las tareas más audaces, el inicio de la estrategia de condonación de la deuda externa, a la que denominaba impagable. Con argumentos sólidos, logra que los acreedores suspendan las exigencias de pago y a partir de 1985 abre el camino para una reestructuración inédita de la deuda. Años más tarde, en su gobierno, este trabajo sería profundizado. Goni deja a Bolivia en 1997 con una deuda externa de 322.5 millones de dólares. En su actividad pública, Goni contribuye a imponer el modelo de acumulación basado en el libre mercado, erradicar la hiperinflación y construir las bases institucionales del renacimiento económico de Bolivia. Goni se convierte en el arquitecto del resurgimiento de la socioeconomía nacional. Con el retorno del MNR al gobierno por el periodo 1993-97, esta vez bajo la conducción de Goni, se impulsa una agenda de reformas profundas. El objetivo, reorganizar el Estado, restituir el imperio del derecho, reconstruir la institucionalidad democrática y modernizar la economía. El plan de todos, presentado durante la campaña electoral, es un documento programático que contiene ideas fuerza, representa una apuesta por un país moderno, descentralizado, competitivo y socialmente integrado. Se sustenta en valores de libertad individual, propiedad privada y un Estado limitado, pero eficaz. La política principal de este periodo es la capitalización, que introduce inversión privada extranjera en sectores estratégicos sin recurrir a privatizaciones convencionales en hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y transportes. La capitalización fue un modelo innovador, inspirado en experiencias europeas, pero adaptado de manera original a la idiosincrasia estatista del boliviano. Con este programa, Goni logra retirar sutilmente al Estado de la gestión empresarial, ampliar la inversión, modernizar la infraestructura y agrandar la base productiva. Su reforma más trascendental es sin duda alguna la de YPFB,
que permite concretar la exportación de gas al Brasil y Argentina. El proyecto al Brasil había fracasado desde 1958, cuando Siles Suazo firmó la primera nota reversal de Roboré, y recién se materializa en 1993 con la aplicación de una moderna ingeniería legal, financiera y técnica impulsada por el gobierno. La válvula de exportación del gas se abriría en 1999 durante el gobierno de Vance, pero sin la reforma ejecutada por Goni, ese salto histórico jamás habría existido y el gas hoy seguiría en las entrañas de la tierra y tal vez se continuaría firmando notas reversales con el Brasil. Sin embargo, al respecto, el Brasil ya había expresado su cansancio y no quería seguir más por este camino. Los resultados macroeconómicos de la capitalización demuestran que Bolivia ingresa al siglo XXI con estabilidad, mayor inversión extranjera, crecimiento sostenido y una inédita expansión de sus exportaciones, que pasarían de 1.100 millones de dólares en 1993 a casi 13.000 millones en 2013, con el gas como principal motor. Asimismo, bajo el liderazgo de Goni, Bolivia accede al Programa Internacional de Alivio de Deuda para países pobres muy endeudados, lo que reduce significativamente la carga fiscal y abre un gran espacio para la inversión social mediante los municipios. Un breve resumen de las reformas estructurales clave del gobierno de Goni es el siguiente: Ley de Participación Popular, redistribuye poder, recursos y competencias al municipio. Es, en esencia, la democracia del Estado desde abajo. Reforma a la Constitución Política del Estado, crea el Consejo de la Judicatura e impulsa la modernización del Poder Judicial. Reforma educativa, hace una transformación cultural, lingüística y pedagógica de la educación pública boliviana. Ley INRA establece una reforma agraria técnica, democrática y moderna. Reconoce derechos indígenas y regula la propiedad mediana y grande. Territorios comunitarios de origen, o sea, las TCO, consolida el desarrollo de las naciones indígenas sobre sus territorios históricos. Ley forestal, impulsa el manejo sostenible de los bosques y frena la deforestación irracional. Ley CIRESE, regula sectores monopólicos a través de superintendencias independientes. Extensión del mandato presidencial a 5 años. Decisión muy discutible, y en este punto creo que Goni cometió un error. Defensor del pueblo, crea una institución clave para la defensa de los derechos humanos. Ley de pensiones, sustituye el caduco, corrupto y quebrado sistema estatal de pensiones por un sistema de capitalización privado individual, moderno y sostenible. Bono solidaridad, antecedente directo de los bonos posteriores que con distintos nombres instituyen futuros gobiernos. Goni, que es un presidente incomprendido, ya que no fue únicamente un gestor y un reformador social, fue el arquitecto del Estado moderno, un político capaz de concebir reformas estructurales y llevarlas a cabo, pese a la inercia, el populismo y la resistencia de la izquierda corporativa boliviana. Para terminar mi intervención, trataré de dar respuesta a las 3 últimas preguntas que establece este diálogo. ¿Cuál es el impacto económico y social de las reformas de Goni? Se diría que estabilizaron la economía y erradicaron la hiperinflación, modernizaron el Estado e introdujeron instituciones regulatorias independientes, permitieron el ingreso de inversión extranjera sin sacrificar la participación nacional, posibilitaron la exportación de hidrocarburos y durante más de 20 años el gas se convirtió en la principal fuente de riqueza del país. Democratizaron y descentralizaron el poder mediante la participación popular,
reconocieron y titularon derechos territoriales indígenas, redujeron la desigualdad territorial y se incrementó la inversión social municipal. Abrieron las puertas a la mayor bonanza económica de la historia contemporánea de Bolivia, 2006 al 2014, y sus cimientos fueron construidos por Goni. ¿En qué medida sus reformas tienen vigencia? Tienen vigencia en la estabilidad económica lograda por la NPE con el Decreto Supremo 21060, que se mantiene hasta ahora. Es un parámetro técnico para cualquier futuro programa serio de estabilidad económica. La descentralización y el funcionamiento de los municipios continúa siendo el corazón de la descentralización administrativa del país. El actual sistema estatal de pensiones se basa en la estructura diseñada por Goni. La posibilidad de exportar gas sigue dependiendo del marco legal y contractual construido en su gobierno. Las autonomías indígenas y el TCO se fundamentan en las políticas agrarias de su gestión. Las superintendencias y el CIRESE, aún debilitadas, aunque hoy están debilitadas, continúan siendo referentes regulatorios. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Se puede aprender que las crisis profundas pueden ser puntos de partida para reconstruir un país, que las reformas requieren visión de largo plazo, no cortos cálculos electorales, que la modernización exige coraje político, claridad técnica y liderazgo estratégico, que la inversión privada bien regulada es motor para el crecimiento y no constituye un enemigo del pueblo, que la institucionalidad democrática necesita descentralización, contrapesos y ciudadanía activa, y que sin la política de integración al mundo, Bolivia puede encerrarse en su propia pobreza y atraso. En síntesis, se puede afirmar que una buena parte del Estado contemporáneo boliviano está construido sobre las bases de las reformas de Goni. Esto es todo lo que puedo decir con respecto a Goni y agradecerles mucho a ustedes por su atención.